Bueno, buenos días a todos y enhorabuena por vuestra constancia y perseverancia en la sala, después ya de 3 charlas y esta la cuarta. En esta revisión he pretendido actualizar algunos aspectos que yo creo que tienen todos ellos influencia relevante sobre el manejo adecuado de los pacientes con hipertensión arterial. Y si me permiten, a modo de introducción, esta mañana también a primera hora comentábamos entre algunos compañeros la pregunta del millón: ¿de quién es la hipertensión? ¿Quién es el médico? ¿Cuál es el paciente encargado del manejo de la hipertensión? Y eso me lo preguntaban. Yo soy nefrólogo, yo me dedico al estudio de la hipertensión y el paciente hipertenso desde que acabé la residencia en el propio hospital en el 12 de octubre. Pero cuando me preguntan esto, yo siempre comparo o contesto con una frase que en España es muy típica, no sé si será equivalente aquí, pero siempre se ha dicho, una frase revolucionaria, la tierra es del que la trabaja. Si me permiten la comparación, la hipertensión es del que la trabaja y del que desde siempre ha tenido interés por un factor de riesgo, por una enfermedad como tal, que puede pasar mucho tiempo desapercibida, pero que puede tener, como ya hemos ido viendo en las distintas presentaciones, unas complicaciones importantes, ¿no? Por tanto, en España concretamente el interés por la hipertensión viene de lejos y sobre todo de algunos grupos de nefrólogos, también médicos de medicina interna, que son los que, tanto unos como otros, yo creo que más nefrólogos que internistas, pero vamos, en cualquier caso, son los que pusieron en marcha hace ya tiempo el interés por el estudio de la hipertensión arterial y el manejo de pacientes hipertensos. Y con el tiempo pues se han ido incorporando muchos más especialistas. Yo creo que hipertensión arterial es una de esas facetas con un abordaje tan multifactorial que permite y que en muchos casos necesita la colaboración de muchos especialistas. En Madrid ustedes pueden ir a mi hospital y la unidad de hipertensión pertenece o forma parte del servicio de nefrología, pero si van a lo mejor al Clínico de Madrid, pues verán que la unidad de hipertensión está dentro del servicio de medicina interna. Y tanto en un centro como en otro, pues somos centros de referencia, tanto en un hospital como en otro, para la remisión de pacientes hipertensos. Pero si van a otro hospital, también en Madrid, en el Ramón y Cajal, pues verán que hay interés con la hipertensión tanto en endocrino, como en nefrología, como en medicina interna. De manera que esto yo creo que refleja que la hipertensión es una patología suficientemente compleja para en muchos casos necesitar la colaboración o el abordaje conjunto de varios especialistas. Y sin olvidarnos al principal especialista en hipertensión arterial, que no es otro que el médico de atención primaria, primera línea de detección y de seguimiento de paciente hipertenso. Porque si yo pretendiera en el área del 12 de octubre revisar a todos los pacientes hipertensos de esa área, como comprenderán, sería una tarea ingente e imposible. No habría ni horas, ni días, ni tiempo, ni personal suficiente. La atención primaria es la primera línea de combate y, por tanto, el médico de atención primaria tiene que tener también las herramientas suficientes para identificar y tratar a estos pacientes. Con este preámbulo, ¿qué les puedo decir sobre la importancia que tiene hipertensión arterial en la aparición de complicaciones y de mortalidad a nivel mundial? Estos son datos ya clásicos de la Organización Mundial de la Salud. La hipertensión arterial, la presión arterial elevada, es el primer asesino, es el primer factor relacionado con mortalidad a nivel mundial. Y muchas veces hipertensión no va sola, sino que va unida a otros factores de riesgo que, si ven, son los siguientes acompañantes: el tabaco, el colesterol. O sea, entre esos tres suponen una cantidad de complicaciones y de mortalidad que obligan a que sean, desde luego, un objetivo de control y tratamiento, pero son los 3 principales, junto con el sobrepeso, factores de riesgo cardiovascular modificables. No podremos cambiar la edad, no podremos cambiar nuestra carga genética, pero sí podremos influir
sobre todos estos factores y, por supuesto, sobre presión arterial elevada. Este es un poco el repaso de algunos aspectos que yo quiero comentar con ustedes en esta última charla de esta sesión. Hablaremos sobre avances en medida de presión arterial porque estarán de acuerdo conmigo en que una medida tan frecuentemente realizada como es el manejo de la valoración de la presión arterial y cómo muchas veces nuestra práctica diaria se separa de las recomendaciones en cuanto al número de medidas, manguito adecuado, etcétera, pero en definitiva, con todas las limitaciones de esta medida de presión arterial, luego tenemos que tomar decisiones de diagnóstico y de tratamiento. Y por tanto, periódicamente van saliendo nuevas revisiones y actualizaciones sobre los requisitos que tanto en consulta, los aparatos profesionales de toma de presión arterial, pero también los aparatos que aconsejamos a nuestros pacientes que utilicen en sus domicilios o los aparatos que están disponibles en farmacia, todos ellos deben cumplir una serie de requisitos que no me extenderé por motivo de tiempo, lógicamente, para que esas medidas de presión arterial que los pacientes que se van a realizar sean lo más fiables posibles y, por tanto, nuestras decisiones posteriores estén basadas en datos de la mayor calidad posible. Incluso, a modo de comentario, el tema del manguito, no solamente es importante el tamaño del manguito apropiado al brazo, sino que incluso habrá pacientes en que necesiten, por ejemplo, la utilización de manguitos cónicos precisamente por unos brazos cortos en pacientes obesos, con mucha diferencia de circunferencia a nivel proximal y a nivel distal, en los cuales el manguito clásico de forma rectangular puede sobreestimar o darnos unas cifras de presión arterial que no son fiables y, por tanto, hasta ese grado de especialización vamos a tener que llegar. Por ejemplo, en los pacientes que se someten a monitorización ambulatoria de presión arterial, aparte de los manguitos estándar, están disponibles también los manguitos de forma cónica para una mejor valoración en esos pacientes. Porque, como digo, la utilización de uno u otro tipo de manguito, más adecuado o más inadecuado, puede suponer una valoración no adecuada de la presión arterial. Otro aspecto también que se destaca y en los últimos años es también motivo de análisis es la evaluación de la presión arterial en ambos brazos al realizar la medida, la primera valoración del paciente hipertenso. Y fíjense cómo una diferencia, por supuesto, en el manejo inicial, eso puede... una diferencia de un brazo a otro puede estar identificando una causa de hipertensión secundaria, como puede ser una coartación aórtica, pero no ya en un caso con hipertensión secundaria, sino en pacientes con hipertensión arterial esencial, la diferencia de presión arterial de un brazo a otro de 10 o incluso de más de 15 milímetros de mercurio se relaciona también con mortalidad y con complicaciones cardiovasculares. Y en este metaanálisis se revisa cómo efectivamente el diagnóstico de una adecuada medida de presión arterial simultánea en ambos brazos no es tan sencillo como parece, puesto que, como bien comentaremos ahora y bien conocen ustedes en su consulta, existe un fenómeno de bata blanca que en muchos casos, si utilizamos un aparato con un solo manguito, hacemos las tomas, triple toma en un brazo y después en el siguiente, ese proceso consecutivo acompañado del fenómeno de bata blanca puede encontrar diferencias que no son tales y por tanto se han desarrollado dispositivos con un doble manguito para realizar una toma simultánea en ambos brazos e identificar realmente qué pacientes son los que tienen una diferencia de presión arterial entre un brazo y otro. Ahondando un poco más en la medida de presión arterial, no puedo pasar por alto lo que en los últimos años se ha desarrollado de forma importante, que es el conocimiento de la presión arterial ambulatoria, la presión arterial fuera de la consulta. Y concretamente, en el año 2011, las guías británicas, las guías NICE, incorporan en el algoritmo de manejo del paciente hipertenso ya desde sus estadios, sus pasos iniciales, en el momento del diagnóstico, la posibilidad de realizar una mapa, una monitorización ambulatoria de presión arterial, dependiendo, por supuesto, de la disponibilidad, pero en cualquier caso resaltando que esta herramienta nos va a aportar una cantidad de información que de la cual no disponemos, aunque la medida que realicemos en la consulta sea lo más adecuada posible. Y aprovecho este comentario para resaltar un
proyecto de la Sociedad Española de Hipertensión, que tiene ya varios años de recorrido y que ha motivado numerosas referencias y yo creo que ha aportado información también de gran valor en el ámbito de la monitorización ambulatoria de presión arterial. Este proyecto se puso en marcha en el año 2005, que es cuando un grupo de médicos implicados de la Sociedad Española de Hipertensión, promovido por ella y con el apoyo también de la industria farmacéutica, concretamente del Laboratorio Láser, es un laboratorio español, se puso en marcha un proyecto que pretendía distribuir de forma amplia en todo el territorio español monitores de medida de presión arterial ambulatoria para que muchos médicos, tanto de atención primaria como de hospitales, dispusieran de esta herramienta que hasta ese momento estaba muy limitada a centros especializados, unidades, etcétera, con el objetivo de mejorar el conocimiento en cuanto a medida de presión arterial, habida cuenta de las limitaciones que tiene la presión arterial medida en consulta. En 2005, como digo, en esta primera publicación de la Sociedad Española de Hipertensión se describía los objetivos de este proyecto y, como digo, consistía en la distribución de los aparatos por todo el territorio español. Esos aparatos, a través de una página web en Internet, remitían toda la información a una base de datos central y el médico recibía un informe en cuanto a cómo era el grado de control de su paciente, cuál era la distribución de presión arterial a lo largo del periodo diurno, nocturno, 24 horas, etcétera. Y eso ha motivado también el análisis de la base de datos, numerosos estudios, algunos de los cuales vamos a comentar muy brevemente. Esta fue la distribución de centros que participaron y participan, porque el registro sigue abierto y sigue habiendo la remisión de pacientes de información a este registro, que hoy día es el registro más grande de monitorización ambulatoria de presión arterial a nivel mundial. Y fíjense que ahora mismo, año 2013, 8 años después, el registro cuenta con información de más de 160.000 pacientes y se ha cumplido un poco el triple objetivo de lo que es toda la actividad médica, con esa triple combinación de mejorar la práctica clínica, que era el objetivo primero del proyecto, facilitando una herramienta que mejoraba la identificación del paciente hipertenso, pero también hizo falta educar de forma entrenar a todos los equipos médicos que iban a participar en esa nueva técnica, tanto desde el punto de vista metodológico como después de interpretación, y por supuesto ha generado también proyectos de investigación que han motivado tanto presentaciones a congresos nacionales, internacionales, publicaciones, etcétera. Por tanto, es un proyecto que ha tenido mucha repercusión y del cual la Sociedad Española de Hipertensión está francamente orgullosa. Muy brevemente, fíjense cuál es la diferencia cuando este es uno de los muchos cortes que se han ido haciendo a lo largo de este registro, pero vean cómo la presión medida en consulta es muy diferente de la que vamos a medir cuando utilizamos la presión arterial ambulatoria, tanto en periodo diurno como en periodo nocturno, como en el periodo de 24 horas. Y además, la monitorización nos permite conocer otros aspectos de presión arterial, como es esa distribución a lo largo de las 24 horas, el ritmo circadiano y cómo hay un porcentaje importante de nuestros pacientes que tienen alteraciones no hiper, el no descenso de la presión arterial durante el periodo nocturno, o incluso pacientes que durante ese periodo nocturno tienen una situación de elevación de presión arterial respecto al día. Todas esas situaciones relacionadas también, según está bien descrito en la literatura, con un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. En 2007 se publica el papel que puede ser el que fue el bandera y que hizo que fuera de España este proyecto empezara a ser conocido. El profesor José Ramón Vanegas analizó la evolución o el control de los pacientes comparando las cifras de presión arterial que medíamos en consulta y las cifras de presión arterial ambulatoria. Y eso nos permitía clasificar a los pacientes en 4 grupos muy evidentes. Aquel grupo de pacientes que tanto en consulta como fuera de ella estaban bien controlados, que fíjense, era solamente un 18%, es decir, solo un 18% de nuestros pacientes tenían por ambas técnicas un adecuado control.
Otro grupo importante eran aquellos pacientes que tanto en consulta como fuera de ella presentaban cifras de control inadecuado, es decir, pacientes hipertensos no controlados. Y estas son, digamos, las dos situaciones en las que ambas técnicas concuerdan, pero al utilizar esta clasificación podíamos identificar otros dos grupos que no sería posible poner de manifiesto sin disponer de la mapa. Un porcentaje importante de pacientes que llamábamos hipertensos de bata blanca, es decir, pacientes con cifras elevadas en consulta, cifras por encima de 140 en consulta, pero que al realizar la mapa esas cifras ambulatorias estaban normales, y estamos hablando de 1 de cada 3 pacientes, y otro grupo todavía más interesante, que son la situación inversa, la hipertensión enmascarada, pacientes que acuden a consulta y tienen unas cifras en consulta normales, pero que cuando analizamos sus cifras ambulatorias están mal controlados. Este es un grupo de especial interés porque es un grupo es el que más riesgo cardiovascular tiene, porque es en el que el médico va a ser menos intervencionista si nos dejamos guiar solamente por las cifras de presión medidas en consulta. Con todo, y después de la publicación de este papel, Eoin O'Brien, que es uno de los líderes a nivel europeo y mundial sobre monitorización ambulatoria de presión arterial, y teniendo en cuenta que en aquel momento el registro iba por 20.000 pacientes, ya resaltaba la importancia del proyecto como el principal proyecto que tanto en atención primaria como especializada estaba analizando el tema de la monitorización ambulatoria de presión arterial. Como digo, en aquel momento el registro iba en torno a los 20.000 pacientes. Solamente un par de reflexiones sobre algunas de las publicaciones que más impacto han tenido en los últimos años, como es el análisis de los pacientes que dentro del registro presentan la definición de hipertensión resistente, de la que luego en la siguiente presentación hablaré más despacio. En este estudio con más de 8.000 pacientes se pudo confirmar cómo la prevalencia de hipertensión resistente está en torno a un 12% en la población de este estudio y cómo esos pacientes con hipertensión resistente se acompañan de un peor perfil de riesgo cardiovascular, sobre todo cuando identificamos a los resistentes verdaderos, es decir, a los resistentes que están mal controlados con mapa, y los distinguimos de los falsos resistentes, que son aquellos que, teniendo cifras altas en consulta, presentan luego una mapa normal. O este estudio más reciente que refuerza evidencias previas sobre el papel que tiene la monitorización y las cifras de presión arterial nocturna sobre el riesgo cardiovascular. Cifras más elevadas al distribuir a los pacientes en terciles de presión arterial nocturna. Los pacientes con peor control tensional en la noche tienen también un peor pronóstico cardiovascular. Dos palabras sobre una nueva estrategia, una nueva técnica que estamos empezando a utilizar en nuestro centro, es la valoración del estado hemodinámico del paciente. Es una técnica que de forma no invasiva, con la colocación de unos electrodos en ambos lados del tórax y del cuello y mediante medidas de impedancia, nos permite registrar una serie de parámetros que luego todos ellos integrados como gasto cardíaco, por supuesto presión arterial, grado de vasoconstricción, toda esta información integrada en el ordenador, en el programa que maneja toda esta información, nos permite conocer información relevante que puede orientar hacia dónde dirigir nuestro tratamiento. En un paciente en el que hay un predominio de hipervolemia podremos optar por un refuerzo, un incremento de las dosis de diurético, mientras que en un paciente en el que prima la vasoconstricción podremos dirigirnos de forma más orientada hacia el manejo de fármacos, de la utilización de fármacos vasodilatadores. O por ejemplo, en pacientes con un inotropismo negativo muy importante hemos obtenido buenos resultados simplemente reduciendo las dosis de betabloqueante, y simplemente con eso hemos mejorado función cardíaca y la presión arterial ha mejorado. Por tanto, es una nueva herramienta que posiblemente en los años siguientes se vaya incorporando para hacer que la indicación de fármacos antihipertensivos no sea solo un arte, sino también se vaya acompañando de información que nos oriente hacia uno u otro grupo farmacológico. Y de alguna manera, como decía, el aparato permite, ajustando las dosis
tanto de diuréticos como de vasodilatadores, llevar al paciente a esa situación ideal, que es este hexágono central en el que todos los parámetros de grado de constricción vascular, inotropismo, presión arterial y volemia están bien controlados. ¿Qué decir sobre objetivos de control? Haciendo un recuerdo casi filosófico sobre lo que es la definición de hipertensión arterial, es cierto que ya Pickering comentaba, dice, no hay una línea divisoria. Esta mañana lo comentaba yo con albuminuria, no hay una línea divisoria franca. Lo mismo comentaba Rose en los años de los 80, la hipertensión va a ser aquel nivel de presión arterial en el cual el beneficio de la acción supera el hecho de no hacer nada. Y en los años siguientes, los objetivos de presión arterial han ido progresivamente disminuyendo. Les marco aquí cómo las diastólicas en los años 60, en los estudios de los veterans o en Hamilton en el 64, pues con muchos pacientes con 110, 120 de diastólica no se indicaba tratamiento. Tampoco había los tratamientos, el gran armamentario farmacológico del cual disponemos hoy. Pero yo creo que de forma paralela a disponer de nuevos fármacos antihipertensivos, se han ido confirmando que progresivos descensos en los objetivos de presión arterial se acompañan de beneficio de un menor riesgo cardiovascular. En definitiva, bajamos la presión no porque sí, bajamos la presión porque eso se acompaña de un beneficio en el riesgo cardiovascular. Las guías han ido cambiando a lo largo de sus distintas actualizaciones. En el año 2009, la Sociedad Europea de Hipertensión levantó un poco el pie del acelerador en cuanto a lo que hasta entonces se había recomendado en reducción de presión arterial, sobre todo porque revisando la literatura publicada hasta el momento y recordando que en ese momento se aconsejaba un objetivo general de presión arterial por debajo de 140/90, pero en paciente de alto riesgo, previo a la publicación del reappraisal, se hablaba de cifras por debajo de 130/80. Al revisar en ese reappraisal toda la información disponible, se pudo observar que en la práctica había pocos estudios en los que se hubiera reducido la presión arterial por debajo de lo que se recomendaba. Por tanto, la evidencia publicada no era tan importante. Fíjense, por ejemplo, en este grupo de pacientes con hipertensión y diabetes, el porcentaje de pacientes en los que se alcanzó una sistólica por debajo de 130 eran muy pocos. Y encima, cuando se conseguían esos descensos, los resultados eran incluso negativos, con lo cual eso hizo que, como digo, en el 2009 la situación en cuanto a control para la Sociedad Europea de Hipertensión se situara en torno al 130/80, pero sin llegar por debajo de esa cifra en el paciente de alto riesgo. Más recientemente, porque por suerte la evidencia se va complementando y las guías se van actualizando, la última versión de las guías CADIGO en paciente renal y en paciente con hipertensión ha sido mucho más taxativa y, de hecho, vuelve a tener en consideración la albuminuria, es decir, la lesión de órgano diana va a identificar dos grupos muy claros de pacientes, y eso va a ser cierto tanto en pacientes no diabéticos, como veremos en la siguiente diapositiva, en los diabéticos. Tanto en diabetes como en no diabetes, un paciente con una albuminuria, con un cociente albúmina-creatinina por debajo de 30, su objetivo de control de presión arterial será por debajo de 140/90. Pero en aquellos pacientes con albuminuria por encima de 30, es decir, lo que siempre hemos hablado de microalbuminuria, 30 para arriba, tanto en diabetes como en no diabetes, van a ser pacientes a los cuales vamos a llevar su presión arterial por debajo del 130/80. ¿Y qué dice la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, para ese subgrupo de pacientes con tan alto riesgo como es la población diabética? Pues la ADA de este año, en 2013, igualmente, recomienda un objetivo general en pacientes con diabetes e hipertensión por debajo de 140, pero insiste en que metas más bajas, incluso por debajo de 130, serán recomendables en aquellos pacientes en los que nos interesa, porque por su esperanza de vida prolongada o por su buen estado general, pacientes jóvenes, se llegue a un objetivo más estricto de control de presión arterial. Y recomendando también la diastólica por debajo de 80 en todo paciente diabético. La Sociedad Europea de Hipertensión, como decía esta mañana, en el mismo mes de junio de este año, actualiza sus guías y una vez más recomienda como objetivo general
el bajar presión arterial por debajo de 140 y 90 en la gran proporción de pacientes, haciendo una mención especial, no se ve muy bien la diapositiva, queda un poco borrosa, pero al paciente añoso. Hay pacientes de edad avanzada, por encima de 80 años, que también recogiendo algunas evidencias, por ejemplo, de estudios Haibet y similares, pueden beneficiarse de descensos igual de estrictos que en población general, el 140-90, y quizá en pacientes de edad avanzada con patologías concomitantes, con un peor estado general, la situación de presión arterial entre 140 y 150 y sistólica puede ser más recomendable. ¿Y cuándo empezar el tratamiento? Pues eso va a depender también del grado de la hipertensión. El grado 2-3 va a ser de inicio de tratamiento farmacológico pronto, precoz, siempre, por supuesto, acompañado en cualquiera de estas situaciones de un abordaje, de un cambio en los estilos de vida, de todas las medidas no farmacológicas, de dieta, de ejercicio, etcétera. En pacientes con una hipertensión grado 1, con un riesgo elevado, también se va a aconsejar iniciar tratamiento farmacológico, y en situaciones de riesgo menor puede considerarse previo paso por un periodo de tratamiento no farmacológico. Ya he comentado la situación del paciente anciano. ¿Y cómo tratar? ¿Cómo tratar? No voy a hacer revisión de todo el armamentario que disponemos hoy día para controlar la hipertensión, pero sí quisiera mostrarles un gráfico que ya se ha hecho clásico, que es esta distribución de diamante, que ya salió en alguna versión anterior de la Sociedad Europea de Hipertensión, pero fíjense que a medida que ha habido más evidencia publicada, se han ido potenciando una serie de combinaciones y se han ido desaconsejando otras, y en esta versión pueden ver cómo tanto IECA como ARA2, en combinación con calcioantagonistas o con diuréticos, ven esas asociaciones en líneas de trazo verde, van a ser las aconsejables. Por supuesto, la triple combinación, si no se controlan en pacientes con dos fármacos, la triple combinación de fármaco que bloquee el sistema renin-angiotensina más calcio antagonista más diurético va a ser la más utilizada, y por primera vez ya se desaconseja de forma evidente la combinación de IECA más ARA en el tratamiento de la hipertensión arterial. Se hace también mención a que en determinadas situaciones podemos empezar desde el inicio con dos fármacos antihipertensivos. Esto ya estaba descrito también en guías anteriores, en pacientes cuyo objetivo de presión arterial está más allá de 20 milímetros de mercurio de sistólica o más allá de 10 en el caso de la diastólica. Las guías avalan y la literatura publicada avala también la introducción de dos fármacos desde el inicio para mejorar ese grado de control arterial. Y otro concepto también que está cogiendo, que tiene mucho peso, es el intentar simplificar el esquema terapéutico del paciente utilizando combinaciones en el mismo comprimido, combinaciones de distintos antihipertensivos en la misma pastilla. La combinación a dosis fija de fármacos antihipertensivos mejora la adherencia y, por tanto, eso se traduce sin duda en un mejor control de los pacientes. A modo casi anecdótico, y al hacer la revisión me encontré con algo que yo creo que es curioso y que en algún momento puede que nos pregunten sobre ello, sobre otras terapias alternativas que pueden tener influencia sobre la hipertensión arterial. Y hay en este artículo publicado este mismo año, se revisa de forma sistemática los beneficios relacionados con técnicas tan dispares y tan diferentes como puede ser la acupuntura, o como puede ser la meditación trascendental, o como puede ser, por supuesto, el ejercicio tanto aeróbico como ejercicio de resistencia, etcétera, la meditación, técnicas de relajación, y pueden ver también, como cualquier revisión sistemática, el grado de evidencia y la recomendación sobre su utilidad o no utilidad. Prácticamente hacer mención simplemente a que está claro la evidencia sobre la utilidad del ejercicio aeróbico, está también claro la utilidad de técnicas de relajación como complemento a todo el tratamiento farmacológico, y quedan también en entredicho técnicas que hasta el momento no han demostrado su beneficio en este tipo de situaciones. Pero, como digo, a modo ilustrativo y anecdótico, me resultaba curioso que todas estas técnicas han sido analizadas también siguiendo los mismos procedimientos que, por ejemplo, los diferentes grupos de fármacos antihipertensivos. Terminando ya,
Hay una situación que vamos a hacer mención en la siguiente presentación, con lo cual no voy a comentar nada de ella, pero que es uno de los objetivos en el control y es uno de los retos para el paciente para los médicos que manejan pacientes hipertensos, que es esta situación de hipertensión arterial resistente. Y, como digo, para terminar, 2 palabras sobre terapias invasivas, de las cuales voy a comentar 2 de ellas, las más relevantes. Una de ellas es la denervación simpática renal, que ahora mismo solo la cito porque la comentaré en la próxima presentación y que, en definitiva, vuelve a recordarnos un antiguo concepto que era la simpatectomía, ya realizada incluso en los años 30, en los años 40, mediante la parotomía media, con gran comorbilidad y con grandes efectos secundarios, pero la reciente incorporación de una técnica poco invasiva por cateterismo femoral para realizar la denervación simpática de arterias renales ha aportado beneficio que, como digo, comentaremos en la siguiente presentación, y de forma mucho más recortada en el tiempo, porque las evidencias son mucho menores, y yo creo que todavía este apartado es bueno que lo conozcamos, pero queda todavía mucho para que esto llegue a ser parte de nuestra práctica habitual, es la incorporación, la implantación de dispositivos similares a un marcapasos que realiza una estimulación a nivel de los varoreceptores situados en la bifurcación carotídea, y esa estimulación se va a acompañar de una inhibición del sistema nervioso simpático, una compensación del parasimpático y, por tanto, una disminución en la frecuencia cardíaca, un efecto vasodilatador y un efecto también a nivel renal que compensa elevaciones de presión arterial. Fíjense cómo este dispositivo, cuando se programa encendido y apagado, es decir, periodos en los que no funciona, en los que no está activo, no produce estimulación, y periodos de ON en los que sí, se produce un descenso de presión arterial y de MSNA, que es un parámetro de valoración de función simpática, y cómo efectivamente, cuando este dispositivo se sitúa en posición ON, se produce un descenso significativo de presión arterial sistólica y diastólica que no se observa, fíjense, comparen la disminución en el periodo, la fase en que el dispositivo está en posición de OFF. Y en principio esto era mi intención en esta revisión, que hemos ido analizando distintos aspectos, yo creo que todos ellos relacionados con el adecuado manejo del paciente hipertenso, como decía, desde la medición, tanto como interés diagnóstico como luego de seguimiento, manejo, tratamiento, objetivos de control, qué fármacos utilizar, la hipertensión resistente, que comentaremos más adelante, así como otras técnicas invasivas que pueden tener interés en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención.